Hola chicos, espero que estén muy bien. En el día de hoy daremos un resumen de vectores. Primero recordemos dónde salió vectores. Todo lo que nos rodea se puede catalogar como una cantidad física y las cantidades físicas se dividen en dos partes, las que son escalares y los vectores. ¿Qué tienen de diferente los escalares de los vectores? Los escalares se definen rápidamente a través de su magnitud y una unidad de medida. En cambio, los vectores necesitan de una dirección para poder ya entender de qué estamos hablando. Como por ejemplo, tengo mi dinosaurio. Si estuviéramos hablando de la altura del dinosaurio, ustedes dirán, esa es una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque solo me dan el número, o sea, la magnitud. Recordemos chicos que la magnitud es el número, la parte numérica, y la unidad es en qué unidades o sistemas se va a medir esa cantidad física. Ahora sigamos hablando de la altura de mi dinosaurio. La altura de mi dinosaurio es un escalar. ¿Por qué? Porque si me dicen mide 2 metros, 3 metros, 5 metros, uno ya entiende de que es la altura, obviamente, eso es lo que mide, la longitud, el tamaño. Pero los vectores necesitan de dirección para poder entenderlas y por eso siempre medimos o tratamos de conocer cómo podemos medir un vector. Hablemos de un vector ahora. Los vectores son cantidades físicas que, además de una magnitud y una unidad de medida, necesitan de una dirección. Por ejemplo, tengo un auto que recorre cierta longitud. Cuando hablamos de vectores, nos referimos a cantidades físicas. De hecho, chicos, todo lo que nos rodea puede ser medido como una cantidad física, pero solo podemos catalogarlo entre vectores o escalares. Así como masa podría ser escalar, porque si nos dicen 50 libras, 5 kilogramos, uno ya sabe que es la masa, no necesita más, no necesita dirección. En cambio, los vectores, hay 4 formas o ejemplos de vectores que siempre están presentes a nuestro alrededor, el cual va a ser un desplazamiento, una fuerza, una velocidad y una cantidad de movimiento. Pero cantidad de movimiento lo vamos a ver más después. Ahora hablemos de un desplazamiento. Como ya dijimos que un desplazamiento es un vector, además de la cantidad numérica o la magnitud. La magnitud es la cantidad numérica, que no se les olvide, cantidad numérica. Es el número que nos proporciona una cantidad física. Esa es la magnitud. Y además de que tiene una magnitud y una unidad de medidas, la unidad de medidas obviamente si es una unidad de longitud, entonces va a ser metros, centímetros, pies, pulgadas, kilómetros. Entonces, y lo que diferencia un vector de un escalar es que el vector va a tener una dirección. La dirección nos va a ayudar a darle sentido a nuestro vector. Recuerden, si un vector no tiene dirección, podría ser un escalar, porque un vector siempre tiene que tener dirección. Por ejemplo, tengo mi auto que recorre una trayectoria y esa trayectoria se va a definir como una longitud o un desplazamiento. Y como es un desplazamiento, nosotros tenemos que tener un ángulo o una dirección que nos va a proveer un sentido hacia dónde nos estamos moviendo. Ahora, como el auto recorre una distancia, entonces eso significa que tiene una dirección, tiene una longitud que recorrió y esa es la magnitud. La magnitud, ¿qué nos define la magnitud? La magnitud nos define qué tan largo va a ser nuestro vector o cuál es la longitud de nuestro vector. Como podrán ver, si este auto solo llega a este punto, entonces la longitud del vector solo va a ser desde donde inicia hasta donde termina. Pero si la magnitud o la trayectoria o el desplazamiento es más larga, llega hasta este punto, entonces la magnitud del vector crece. En este sentido, nosotros podemos recordar que la parte numérica va a ser la magnitud. ¿Acá?
Y la magnitud en un vector nos va a definir la longitud del vector. Si la magnitud es, digamos que en esta parte sea 5, entonces la longitud va a ser de 5 centímetros, metros, newtons, no importa la unidad en que se esté midiendo, solo que tenemos que recordar que la magnitud es la longitud de nuestro vector, pero si llega a 10, entonces esa longitud obviamente crece. Entonces tenemos que recordar que la magnitud siempre va a ser la longitud de nuestro vector. Y nuestro vector siempre va a tener una dirección y un sentido, en este caso va a ser para arriba, y esa es la forma de representar un vector. Como ya sabemos cómo representar un vector tiene las siguientes características. Tiene que tener la magnitud, la unidad y, bueno, la unidad de medida y la dirección. De lo contrario, no se le puede catalogar como vector. En este caso, les voy a nombrar unos ejemplos de vectores que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Cuando ustedes vean o estén haciendo un desplazamiento, están haciendo o están reflejando un vector. Cuando apliquen una fuerza o les apliquen una fuerza, lo que están haciendo o lo que está pasando ahí es un vector. Y la velocidad también es un vector. En este caso, otra vez, hablemos del ejemplo de desplazamiento. Tengo un auto que está en el punto de origen. ¿Qué sucede? Si el auto se mueve en línea horizontal hacia X positivo, después cambia de dirección, sube, después recorre otra vez en X positivo, otra vez sube y sale en X negativo, o en otras palabras, nosotros podemos catalogar esto como derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Qué otra forma se le puede llamar a estos ejes? Los cuales serían este, oeste, sur, norte, el cual es lo mismo. Cuando nos dicen derecha, puedes decir X positivo, derecha, o vamos al este, o si vamos a decir vamos arriba, entonces puedes decir nos vamos a mover en el eje Y positivo, o vamos a subir arriba, o simplemente nos vamos a mover al norte. Entonces, otra vez vamos a visualizar cómo el auto recorre un desplazamiento en X positivo a la derecha, al este. Después sube, o en Y positivo hacia arriba o al norte. Después otra vez sale y podemos decir que se está moviendo en X positiva a la derecha o al este. Otra vez sube, en este caso otra vez Y positiva hacia arriba o al norte. Y cuando sale o regresa, podemos decir que se está moviendo en menos X a la izquierda o hacia el oeste. En este caso, chicos, nosotros llegamos a un punto. ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante saber las operaciones entre los vectores? Como podemos notar, todo esto es la trayectoria o es lo que recorrió nuestro auto. Desplazamiento es un vector porque además de que tenía un desplazamiento que podía ser 2 metros, 3 metros, 5 metros o 3 centímetros, 2 centímetros, además de eso nos está diciendo que se está moviendo en X positiva, derecha, al este. Ahora, recalcando, ¿por qué es importante que nosotros sepamos las operaciones entre los vectores? Porque, ¿qué es lo que nos indica una operación entre los vectores? Como podemos notar, todo esto es lo que recorrió el vector. Pero podemos decir lo siguiente. Esto lo llamamos resultante. La resultante es el resultado de la suma de cada uno de los vectores. O nos indica un vector que sea equivalente a todos los movimientos. Pero, o sea que es como unir todos estos movimientos en un solo vector. Eso es lo que indica el vector resultante.
Eso también pasa con las fuerzas. Cuando hay un montón de fuerzas aplicándose en un mismo... Supongamos que este sea un plano de fuerzas. Digamos que en el origen hay un objeto que está siendo jalado por 4 fuerzas. Estas 4 fuerzas jalan a ese objeto. Entonces, ¿qué sucede? Que hay 4 fuerzas aplicadas en un mismo punto. Entonces, cuando encontramos el vector resultante de las fuerzas, quiere decir que encontramos una fuerza que sea equivalente a utilizar las 4. Una fuerza que represente a las 4. Y por eso nosotros tenemos que saber sumar vectores. Chicos, para entender cómo se hacen las operaciones entre vectores, nosotros tenemos que conocer 2 métodos, los cuales son muy diferentes, pero que uno a veces es exacto, el otro no mucho. Pero conozcamos esos 2 métodos. Hagámoslo, bueno, ustedes ya los conocen, el método del polígono, que sería el método gráfico, y el método analítico por descomposición de componentes. Ahora hagamos un ejemplo y lo que voy a hacer es hacer una comparación de los 2 métodos, a ver si nos sale lo mismo y ustedes van a decidir cuál les conviene más. El ejemplo dice lo siguiente: 3 sogas están atadas a una estaca y sobre ella actúan 3 fuerzas. A igual a 20 newtons hacia el este, B igual a 30 newtons, 30 grados norte del oeste, y C igual a 40 newtons, 52 grados sur del oeste. Determine la fuerza resultante. Como podríamos decirlo en otras palabras, vamos a determinar una fuerza que sea equivalente a utilizar las 3, pero solo que sea una fuerza, el cual es una fuerza resultante. Hagámoslo primero por el método del polígono o método gráfico. Método de polígono, nosotros tenemos que saber o tenemos que aprender a usar 2 cosas, los cuales son una escala, que es el cual es indispensable. No puedes utilizar el método gráfico o el método del polígono sin tener una escala, porque la escala va a ser la base de todos tus trazos. Y vamos a utilizar instrumentos, porque sin instrumentos también no podemos hacer este método. Empecemos con la escala. Nuestro primer vector nos dice que A va a ser igual a 20 newtons. Entonces vamos a definir una escala. En este punto voy a definir una escala. Voy a encontrar la forma de cómo graficar 20 newtons, que va a ser la longitud, porque no puedo graficar 20 newtons. Así que lo que hago es pasarlo a centímetros, que es lo que me permite mi regla graduada en centímetros y en pulgadas. Así que empecemos con la escala. En este caso voy a colocar 1 centímetro, va a ser igual a 10 newtons. Entonces, si tengo 1 centímetro es igual a 10 newtons, entonces A es igual a 20 newtons, entonces A en centímetros va a ser igual a 2 centímetros. Y B, como B es igual a 30 newtons, entonces va a ser 3 centímetros. Y C, como C es igual a 40 newtons, 4 centímetros. Ya teniendo esta parte, ya tengo mi escala que me va a permitir poder graficar mis vectores. En este punto empiezo a graficar el primero desde el punto de origen. Me ubico al punto de origen donde se intersectan los dos ejes. En este caso es este punto. Entonces empiezo con el vector A. El vector A es 2 centímetros. Tomo mi regla, coloco 2 centímetros. Acá es 2 centímetros. Y donde llega 2 centímetros es donde va a estar la punta de nuestro vector. Y este va a ser el vector A. Aquí está la primera fuerza, el cual va a ser A.
Ahora empecemos a graficar el segundo vector donde termina el primer vector. Entonces el punto de origen se va a convertir en la punta de este primer vector. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer un mini plano cartesiano solo para poder ubicarnos, porque de lo contrario nos vamos a perder. Aquí vamos a hacer un pequeño plano cartesiano solo para ubicarnos. Y nos dice que el segundo vector, el vector B, es 30 newtons, 30 grados norte del oeste. Entonces, en este caso, como ya usamos grados, tomamos nuestro transportador y nos ubicamos a 30 grados al norte del oeste. Entonces, el oeste, como podemos decir, acá es este, entonces acá es oeste. Entonces va a ser el lado izquierdo. Empecemos a graficar. Dice que va a ser del oeste y sube 30 grados hacia el norte. Entonces tengo oeste y asciende 30 grados. 10, 20, 30 grados. Aquí está mi dirección del segundo vector. Entonces va a ser 30 grados. Ya en mi escala es 3 centímetros. Me ubico a 3 centímetros. Recuerden, chicos, que es fundamental que cuando usamos métodos gráficos tener buenas herramientas y saber cómo trazar esas herramientas. Acá ya tengo mi segundo vector, vector B. Ahora empecemos a trazar el vector C. En este caso, otra vez hago mi mini plano cartesiano solo para ubicarme hacia dónde se va a dirigir el otro vector. Acá ya tengo mi mini plano cartesiano y el vector C es 40 newtons, 52 grados, el sur del oeste. Entonces me ubico al oeste, oeste es acá y va a ser 50 grados hacia el sur. Entonces otra vez tomo mi transportador, lo ubico y empiezo a trazar los 52 grados. En este caso dice que al sur del oeste. Entonces acá me ubico. Algunos me preguntaban de cómo podemos utilizar transportador si solo es 180 grados. Entonces le damos vuelta al transportador, lo usamos de esta parte y me ubico a 52 grados, porque aquí está el oeste. Dice que 52 grados se dirige hacia el sur. Entonces va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 52 aproximadamente en este punto. Y ahora que ya tengo 52 grados, trazo el vector C, que va a ser 4 centímetros. 4 centímetros desde la punta del último vector, esta parte. Ahí está. Ya tengo trazado mis mis 3 vectores. Ahora busco el vector resultante o el vector que sea equivalente a utilizar las tres fuerzas. En este punto yo voy a indicar lo siguiente. Algunos decían que, ¿cuál es el vector resultante? El vector resultante es el que se forma para completar el polígono. Como podemos ver, este ya es un polígono es una figura geométrica. Entonces, para completar o para cerrar este polígono nos hace falta una línea que sea uniendo estos dos puntos. El vector resultante lo encontramos desde el último, uniendo una línea desde el último vector hasta donde iniciaron los vectores. Y este va a ser el vector resultante. Ahora lo único que hacemos es lo siguiente. Tomamos nuestra regla, medimos el vector resultante para encontrar la longitud. 1 centímetro, 3.2. Acá me sale 3.2 centímetros. Entonces, ahora tomo mi transportador para la dirección, el cual va a ser
10, 20, como 20 grados. 20 grados ¿hacia dónde? Podemos agregar acá 20 grados. Entonces va a ser 20 grados ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Está en el oeste, pero se dirige hacia el sur. Entonces vamos a decir al sur del oeste. Pero esto lo tengo que pasar otra vez a newtons, porque no lo puedo dejar en centímetros. Entonces en esta parte hacemos una conversión que sería 3.2 centímetros por según mi factor de conversión, mi escala, 1 centímetro es igual a 10 newtons. Esto es igual a 300. No. Esto es igual a 32 newtons, 20 grados, sur del oeste. Y así es como nosotros encontramos nuestro vector resultante a través del método gráfico. Ahora realicémoslo en el método analítico. Utilizando el método analítico que vamos a utilizar es la descomposición de componentes. Cada vector, cualquier vector, siempre que se mueva en un eje, siempre va a tener componentes paralelos al eje en que se está moviendo. Como por ejemplo, ¿cómo empezamos a utilizar este método utilizando el ejemplo anterior? Lo primero que tenemos que hacer es graficar nuestros vectores partiendo del origen. En este caso, mi vector A es 20 newtons al oeste. Entonces me ubico en el origen y coloco 20 newtons. Lo bueno o lo interesante de este método es que nosotros no tenemos que tener una escala. Podemos utilizar solo una línea para representar o una flecha para representar nuestro vector. De lo contrario no tenemos que decir, tiene que ser 2 centímetros porque sí. No, solo tenemos que decir, 20 y tenemos que nombrarlo. A es igual a 20 newtons hacia el este o X positivo o hacia la derecha. Ahora grafiquemos el otro vector, que sería el vector B, que es 30 newtons, 30 grados norte del oeste. El oeste está en esta parte y graficamos 30 grados. Bueno, pueden utilizar su transportador o simplemente indicar que son 30 grados. Esta parte, yo digo que acá son 30 grados porque dice del oeste y se va hacia el norte, que sería Y positiva. Entonces va a ser 30 grados y este va a ser el vector B, que va a tener una magnitud de 30 newtons. Ahora grafiquemos el último vector, que es el vector C, 40 newtons, 52 grados, el sur del oeste. Otra vez nos ubicamos en el oeste y dice que va hacia el sur, 52 grados. Yo rápidamente grafico 52. Bueno. grados, vector C igual a 40 newtons. Ahora que ya tengo graficado todos mis vectores, recordemos cómo era la descomposición de componentes de un vector. Cada vez que tenemos un vector que se está moviendo un plano cartesiano, siempre va a tener componentes, siempre se va a mover para llegar a este punto. Digamos que, pongamos de ejemplo el vector B. Para llegar a este punto, este vector tuvo que moverse en X negativo y después subir en Y positivo. Entonces, para llegar a este punto, entonces va a tener componentes. Los componentes son los movimientos que hace el vector en los ejes en que se ubica.
En esta parte ya tenemos nuestros vectores ya graficados. Vamos a empezar a encontrar las componentes. Y las componentes del vector las vamos a encontrar de la siguiente forma. Acá está presente el componente en Y. Recordemos cómo nosotros representamos las componentes. Por ejemplo, la componente en A va a ser el vector A que se mueve en Y. Entonces A sub Y. Entonces A en Y. Esto es igual a la componente del vector A en X, cuando se está moviendo en el eje X. X es igual a, ahorita hablemos del vector B. Vector B en Y, vector B en X, y por último vector C en Y, vector C en X. Y para encontrar cada uno de los componentes hacemos lo siguiente. Tiene una fórmula que es a base de la trigonometría. La fórmula de encontrar el vector la componente del vector A en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo de la magnitud o del vector. Otra vez, para encontrar la componente del vector A en X, la magnitud del vector coseno del ángulo. Otra vez, la magnitud del vector seno del ángulo. La magnitud del vector coseno del ángulo. La magnitud del vector seno del ángulo. La magnitud del vector coseno del ángulo. Y esta es la forma en cómo nosotros encontramos las componentes de los vectores. Ahora empecemos a encontrar las componentes de los vectores, que sería en este punto. Dejémoslo en este punto. ¿Cuál es la magnitud de nuestro vector A? A es igual a 20 newtons. ¿Hacia qué? ¿Cuál es la magnitud o la dirección de este vector? Como se está moviendo en un eje o simplemente podemos ver que no tiene un ángulo de elevación, entonces su ángulo va a ser 0. 0 grados. ¿Por qué? Porque literalmente se está moviendo desde el inicio de los ángulos. Entonces, eso va a ser 0. Entonces, A en Y es igual a 20 newtons por seno de 0 grados. A en X es igual a 20 newtons por coseno de 0 grados. Ahora el vector B es igual a, 30 newtons hacia 30 grados. Acá, chicos, es fundamental que nosotros identifiquemos los signos de las componentes. Como ya les había dicho, en el primer cuadrante, donde X es positiva y Y es positiva, entonces la componente de cualquier vector, la componente, voy a colocar componente, C de componente, en Y va a ser positivo porque se está moviendo en el eje positivo, y la componente en X va a ser otra vez positivo. Y acá en el segundo cuadrante podemos ver que cualquier vector que se esté moviendo en el segundo cuadrante se estaría moviendo en, acá coloco esa parte, entonces C, la componente en Y se estaría moviendo en positivo, la componente en X se estaría moviendo en negativo, y acá la componente en Y sería, como está en menos Y, negativo, la componente en X va a ser negativo, y en el cuarto cuadrante la componente en Y va a ser negativo, pero la componente en X va a ser positivo. Entonces, en esta parte es donde nosotros nos vamos a ubicar por dónde está cada vector y saber cuál es el signo de sus componentes. Sigamos encontrando las componentes. La componente del vector B en Y es igual a 30 newtons, que sería la magnitud, por
seno de 30 grados. El vector B en X va a ser 30 newtons por coseno de 30 grados. Y tenemos el vector C, que es igual a 40 newtons, 52 grados. La C en Y es igual a 40 newtons, seno de 52 grados. C, que sería el vector C en X, es igual a 40 newtons, coseno de 52 grados. Ahora lo que tienen que hacer es encontrar el valor de cada operación indicada. Aquí tenemos que empezar a hacer las operaciones, tomando en cuenta siempre el signo de la componente del vector. En el vector A, la componente en Y es 20 por seno de 0 grados igual a 0. Pero como A se ubica en el primer cuadrante, entonces sus dos componentes van a tener el signo positivo, que sería más, y su componente en Y va a ser 0, su componente en X, que el cual va a ser 20 newtons por coseno de 0 igual a 20 newtons. Ahora hagamos el siguiente vector, que va a ser el vector B, 30. Primero ubiquémonos cuál va a ser el signo de las componentes del vector B. En este caso el vector B se ubica en el segundo cuadrante, entonces su componente en X va a ser negativo y su componente en Y va a ser positivo. Ahora sí empecemos con encontrar las componentes, que sería 30, para la componente en Y es 30 por seno de 30 grados, el cual es 15 newtons, obviamente. Ahora 30 por coseno de 30 grados, el cual va a ser 25.98. O podemos 25.98. Ahora el vector C. El vector C se ubica en el tercer cuadrante, va a tener como signos de sus componentes van a ser negativos. Entonces empecemos con 40 por seno de 52 grados es igual a 31.52. 31.52. Ahora 40 por coseno de 52 grados es igual a 26.62. Podemos aproximar a 63. Ahora ya encontramos las componentes de cada uno de los vectores. ¿Qué hacemos? Los sumamos. ¿Y qué va a indicar la suma de cada uno de las componentes? Lo que hacemos es encontrar las componentes del vector resultante. Acá lo que estamos viendo es una suma y una resta, porque son signos negativos, positivos, son signos diferentes, se restan y se queda con el signo del número mayor. Entonces recordemos que en el método analítico estamos utilizando álgebra también. Ahora empecemos a sumar o restar las componentes para definir las componentes de nuestro vector resultante. Ahora chicos, ya hice la suma, la resta de las componentes. Como podemos notar, el total que nos salió de sumar las componentes, todas las componentes en X y todas las componentes en Y de los vectores, son las componentes del nuevo vector, el cual va a ser el vector resultante. Ahora procedemos a encontrarle sentido o ubicarnos donde se encuentra el vector. Como las componentes del nuevo vector, su componente en X es negativo, su componente en Y es negativo, entonces, y el cuadrante donde los componentes en Y y en X son negativos es en el tercer cuadrante. Así que nos ubicamos en esa parte. Acá
acá, como podremos ver, chicos, tengo mi componente en X, el cual va a ser menos 30.61 newtons. Y mi componente en Y, el cual va a ser menos 16.52 newtons, el cual va a estar en menos X, menos Y. Ahora, ¿cómo encontramos nuestro vector resultante? El vector resultante está definido por la fórmula. El vector resultante es igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. La resultante la encontramos cuando sustituimos cada uno de los valores de las componentes y elevarlos al cuadrado. En este caso, la componente en X, que sería menos 30.61 elevado al cuadrado, más la componente en Y, que sería menos 16.52 elevado al cuadrado. Y esto es igual a la suma de estos dos componentes elevados al cuadrado, es igual a 1209.88. Le saco raíz, entonces va a ser igual a 34.78 newtons. Ahora encuentro la dirección, porque un vector sin dirección no es vector. Entonces empezamos con la fórmula. El ángulo es igual a la cotangente de la componente en Y dividido la componente en X. Acá ya lo sustituí, el ángulo es igual a la cotangente de menos 16.52 dividido menos 30.61. En este caso me salió el ángulo igual a 28.35 grados. Hay un caso particular que sucede con la cotangente. La cotangente solo nos da valores de 0 a 90 grados. Entonces, eso significa que los ángulos que nos dé de respuesta solo van a estar ubicados en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Sin embargo, en el tercer cuadrante y en el segundo cuadrante, nosotros tenemos que sumarle 180 grados a el ángulo que nos dé para encontrar exactamente dónde está ubicado nuestro vector resultante, el cual va a ser 28.35 grados más 180 grados. Esto es igual a 208.35. Y este es el ángulo en donde se ubica nuestro vector. En este caso empezamos de X positivo y nos ubicamos donde está 208, porque acá es 180 grados y acá va a estar 208. Podría ser acá. Y aquí es donde se ubica nuestro vector resultante. Ahora, chicos, podemos comparar con los dos métodos, cuál de los dos es exacto, el cual el método gráfico es más corto, pero un poco inexacto, el cual va a ser, recordemos las respuestas que encontramos. La resultante es 32 newtons, 20 grados al sur del oeste, el cual, como podemos darnos cuenta, tanto la resultante nos salieron en el mismo lugar. La resultante están ubicados en el mismo sitio. Ahora veamos la magnitud de la resultante y la dirección. En el método analítico es 34.78 newtons. En cambio, en el método gráfico es 32 newtons. En esta parte, chicos, nosotros podemos darnos cuenta cuál es más exacto. El método analítico, ya que utilizamos álgebra, es exacto. En cambio, el método gráfico tenemos que tener tenemos que saber utilizar nuestros instrumentos de medición y ver si están graduadas. De lo contrario, nos va a salir una respuesta errónea. Espero que hayan comprendido esta parte, chicos, y como les digo, por favor, si tienen dudas me lo pueden consultar.
Sé que el método analítico es un poco complicado, pero su exactitud vale la pena utilizarlo. El método gráfico es un poco más fácil, pero su inexactitud nos provoca desconfianza. Así que ustedes decidirán. Bueno, yo opto por utilizar el método analítico porque obviamente es más exacto. Así que chicos, por favor, si tienen alguna duda, me lo pueden consultar y por favor, nos vemos. Y por favor, espero que se cuiden mucho. Hasta el próximo video.